Bueno, ahí primero, que es el aspecto más importante, es lo que tiene que ver con la recuperación, la salud del comandante presidente y sobre todo lo que es la vocación de trabajo por todo nuestro pueblo. Nosotros vimos la locución del día de ayer, la cantidad enorme de puntos de cuenta que se han aprobado en función del bienestar de nuestro país y más aún la transparencia, la firmeza, la claridad de la información sobre cada uno de los aspectos, incluso la salud del comandante presidente y cómo son reflejados al país. Eso de alguna manera contrasta con otro país que lo que hace es hablar a partir de mentiras, contrasta con un país que se ha construido a partir de la verdad y a partir precisamente de asumir con profunda dignidad cada uno de los temas que se presenten y como lo diría el presidente Chávez antes del viaje precisamente a La Habana cuando diría: vengan sobre mí todas las adversidades, vengan sobre mí todas las dificultades que nosotros las enfrentaremos con la dignidad que ha caracterizado al pueblo de Bolívar. El comandante presidente adicionalmente ha hecho referencia a una cantidad de puntos de cuenta que ha venido aprobando que son sobre temas estructurales vinculados a lo que es el desarrollo económico de nuestro país. Cuando por ejemplo nosotros vemos, solamente por hacerlo casi que a nivel de un muestreo, más que la información detallada de cada uno de los puntos, cuando nosotros, por ejemplo, vemos que el presidente de la República aprueba lo que tiene que ver con recursos vinculados a la inversión en Alcázar. Por ejemplo, uno de los puntos que aprobó el presidente de la República. Entonces uno de repente se encuentra que hay una inversión de 90.4 millones de dólares y que dice que esa fuente de recursos está aprobada en función de algo como el Fonden, ¿no? Y que es una inversión que tiene que ver con los primeros 6 meses como un tramo de inversión en el corto plazo. Y que posteriormente dice que con una empresa china como es la empresa Chalieco hace una aprobación de una inversión por 403 millones de dólares asociados a un plan de mediano y largo plazo vinculados al CASA. Permíteme por un momento detenernos en dos cosas, dos términos, por ejemplo, en términos de fuente de financiamiento. El presidente de la República lo hacía referencia cuando nombraba los libritos donde están las relaciones de cuentas que les emite la Vicepresidencia Económica Financiera al comandante Chávez y cómo hay un detalle absoluto de todo lo que son los recursos de la patria, los recursos del país y hacia dónde van orientados los recursos de la patria y los recursos del país. Cómo eso contrasta con la rebatiña que otros hicieron de nuestro país, cómo hicieron, por ejemplo, la rebatiña de esas empresas básicas, cómo hicieron, por ejemplo, que la única preocupación que tenían con nuestras empresas básicas era cómo aglomeraban, qué tipo de estructura comercial tenían que hacer para poder sacar los recursos que se generaban de alguna forma en nuestro país. Es por eso que algunos investigadores en el pasado diseñaron o evaluaron que la economía de nuestro país había sido una economía comercial expoliativa, era decir, el comercio a partir de la expoliación, a partir de extraer simplemente nuestras materias primas. A cambio de eso, el presidente de la República aprueba los recursos, aprueba unos recursos además que tienen que ver con relaciones desde el punto de vista geoestratégico, geopolíticas, que establece nuestro gobierno, en este caso con China, y además insta a lo que es la unidad y la conciencia de clase de los trabajadores, que es un tema fundamental. Veíamos en la transmisión del presidente el viernes pasado cómo eso es un tema central, lo que tiene que ver con la responsabilidad, la transparencia, la visión de nuestra clase obrera, nuestra clase trabajadora en función de lo que ahí se presenta precisamente en función de las empresas básicas. Bueno, ministro, lo que quisiéramos hacer hoy es explicar de qué manera esos puntos de cuenta que están siendo firmados por el presidente en La Habana, que hablan de temas estructurales y que son cuantiosas inversiones, pues se desarrollan aquí. ¿Cuál es el avance que tienen, por ejemplo, en un área tan compleja como es el tema de las empresas de Guayana? ¿Cuál es el proceso que se ha venido, además que ha venido manejando allí? Sabemos que ha estado en conversación directa con los trabajadores. Por cierto, aquí tengo 2 mensajes de trabajadores que quieren una conversación directa con el ministro Menéndez. Pero el presidente ha dicho, ha ratificado, bueno, yo insisto en la confianza con los trabajadores, estoy haciendo estos cambios debido a la confianza con los trabajadores y de qué manera esta inversión pues va a tener la orientación que esperamos todos que tenga para que esas empresas terminen de salir de la situación en la que se encuentran. Primero, la razón que ha llevado a que las empresas hayan estado en el lugar que han estado. Eso está vinculado a que las empresas fueron privatizadas y que el interés de las transnacionales nunca fue invertir en lo que es las empresas. Ahí hay como si se tratara, y eso es un esquema del capitalismo. El capitalismo no se preocupa por el CDI, no se preocupa por el mercado, no se preocupa por la condición de vida de los trabajadores. Es una especie de molino, una especie de máquina de triturar
que hasta que no le vea los huesos a lo que está ahí, sencillamente no le interesa ninguna inversión. Así han hecho con los trabajadores, con todo lo que fue las prestaciones sociales, con todo lo que fueron las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores, ya se hicieron con las maquinarias que están ahí depositadas en cada una de estas empresas. El presidente nada más que, por ejemplo, en el punto de Alcasa, ha aprobado el plan de inversión a 3 años de Alcasa, lleva a pasar esta planta de 18 a 100% lo que es la capacidad de transformación de la planta. Ahí se van a generar cilindros, laminados en aleaciones duras y perfiles para los sectores de vivienda. Este es de los sectores que se trata. Que no se trata de una lata de refresco, se trata de la vivienda, se trata del transporte, se trata de lo naval, es decir, la visión de desarrollo profundo del país. Ahí la capacidad de reducción va a pasar de 69.300 toneladas a 170.000 toneladas año. La de fundición de 73.073 toneladas a 250.000 toneladas año. De 73 a 250.000. De laminación de 14.349 a 112.000 toneladas año. Y la planta extrusadora de perfiles con una capacidad para 20.000 toneladas año. Nosotros con los trabajadores de Alcasa, el viernes pasado estuvimos ahí en Alcasa, estuvimos además instalando lo que es la comisión de la empresa china Chaleco, dando cumplimiento a cada una de las instrucciones que era el presidente de la República. Ya se tramitó el primero de los desembolsos. Hoy en la tarde, hace 40 minutos, estábamos reunidos con la empresa Chaleco por instrucción del presidente de la República para ver cómo es el esquema de seguimiento que se le está haciendo el plan de inversión que se está efectuando. Y quedan los chinos de la empresa Chaleco instalados allá en Alcasa y nosotros vamos a tener posteriormente lo que son las reuniones de evaluación que ahí se plantean. Ese plan de inversión implica, bueno, la actualización de la maquinaria, me imagino que también los insumos, el alimento de insumos, implica también la parte laboral, las demandas de los trabajadores. El plan de inversión, y es parte de lo que tenemos que ver como la conciencia profunda, busca fundamentalmente actualizar y mantenimiento de la maquinaria instalada y generar nuevas líneas de producción. Es un tema muy importante, porque nosotros tratamos lo que es la transformación de nuestra materia prima y también generar los encadenamientos productivos para lo que es la cadena agua abajo de lo que es las plantas que están instaladas. A partir precisamente de lo que es la sostenibilidad de estas empresas, está todo lo que es la expansión de las mismas. Ahora bien, mientras se genera esa sostenibilidad de las empresas, el gobierno del presidente Chávez no ha titubeado en términos de garantizar lo que ha sido los intereses y las reivindicaciones de cada uno de los trabajadores. Pero al mismo tiempo está una labor profunda desde el punto de vista de la conciencia que ahí se demanda. Por ejemplo, nuestra clase trabajadora, uno de los puntos fundamentales que podríamos ver es, por ejemplo, cómo nosotros como gobierno somos garantes de todos los derechos absolutamente de cada uno de los trabajadores, pero también reclamamos de alguna manera cómo podemos optimizar el uso de los recursos en cada uno de esos derechos. Voy a poner solamente un ejemplo, el HCM. Nosotros en el HCM, por ejemplo, lo que terminamos haciendo es una especie de metabolismo perverso de aseguradoras que vienen generando recursos en función de un sistema de salud que no se garantiza por la salud, sino que por el enriquecimiento a partir del pretexto de la salud, que es muy distinto a la salud. Y la mala atención. Y la mala atención, y a partir de ese esquema, nosotros pareciera que estamos fortaleciendo un sistema de aseguradoras, cuando lo que se procura en realidad en una política HCM es el fortalecimiento de la salud del trabajador.